Después de liberar la comunidad de aquella bruja devorahombres, el pueblo quedó muy tranquilo. Desde entonces ya no se suscitó ninguna otra anomalía de esa índole, nadie volvió a desaparecer y cada vez que pasaba algo que se consideraba de peligro, aparecía un misterioso Lycan cazando a los malos. Daniel había ocultado su identidad lobuna, pero aunque los moradores de esa comunidad no sabían quién era, se sentían protegidos por aquel ser desconocido, puesto que solo acababa con la maldad. No sabían cómo había llegado, pero le agradecían al Eterno por haberlo enviado a sus tierras. Desde la llegada del hombre lobo respiraban paz y tranquilidad, ya no tenían miedo a salir por las noches y trabajaban sembrando sus tierras sin ningún temor, viviendo de las cosechas. Dani y su esposa también se dedicaban a lo mismo, sembraban maíz y frijol, cuidando y educando a su pequeño hijo. Querían hacerlo hombre de bien para que fuera respetado como su padre y siguiera su legado. Desde que Daniel llevó el morral del anciano brujo a su casa, nunca había revisado su interior, respetando las pertenencias que contenía la talega del viejo. Estaba colgada de un clavo en la pared, en donde la había dejado aquella vez, hasta que cierto día le ganó la curiosidad y quiso saber qué contenía ese misterioso morral. Lo descolgó del clavo y empezó a revisarlo. En él había varias cosas. Primero miró la pomada que le había dado, aquella que le había sanado las heridas casi al instante. También estaba un extraño collar y un anillo que tenían las mismas asignaturas grabadas en un dije. Pero el contenido más extraño que vio en ese morral era un libro negro forjado de piel. No se distinguía si era de animal o humano, pero por su tesitura parecía ser humana. Los brujos acostumbraban a forrar los antiguos libros con ella para que los hechizos tuvieran más poder. También tenía las mismas siglas que el anillo y el collar. Dejó a un lado la talega y se puso a hojear dicho libro, dándose cuenta que era para hacer rituales y conjuros, al parecer muy poderosos. Lo supuso al percibir fuertes energías desconocidas. Así estuvo un rato tratando de poder leer sus escritos, pero para él era un total acertijo. Pocas palabras entendía, en sí casi nada, debido a que estaba escrito en un idioma desconocido para él. Por lo visto era un libro muy antiguo. Después de un largo rato quebrándose la cabeza por saber qué decía, entró su esposa preguntándole qué hacía. Le mostró los objetos que había encontrado en el morral. Cuando Camila los tocó, sintió una gran atracción por ellos. La atraían como el imán al metal. Los tomó y se los puso. Después agarró el libro abriéndola en una página X. Entonces se dio cuenta que ella podría descifrar lo que estaba escrito en las hojas de ese libro. Al parecer el anillo y el collar habían sido creados para poder descifrar cualquier tipo de escritura pictográfica con jeroglíficos. No obstante, los objetos no eran compatibles con cualquier persona, lo que significaba que ella poseía algún tipo de don, por eso había sentido la necesidad de ponérselos. Imaginando que era por alguna razón desconocida, desde ese día empezó a estudiar el libro. Daniel estaba muy sorprendido, no podía dar crédito que en tan poco tiempo Camila podía leer todo. Con el pasar de los días, se dio cuenta que cada vez aprendía más de su contenido, dominando a la perfección el esoterismo, la quiromancia y el ámbar, asimismo la hechicería y su magia, prediciendo por medio del zodiaco cosas del futuro. Con ello también empezó a ayudar a la gente del poblado. En una de esas, el zodiaco le pronosticó algo terrible. No era muy claro, pero sabía que se avecinaban calamidades. Al comentárselo a Daniel, este le dijo que estarían unidos y prevenidos para lo que viniera. De repente, de la noche a la mañana empezaron a secarse los sembradíos. Así comenzaba su predicción. Cada día aparecía una labor con su milpa seca antes que germinara la mazorca, lo cual quería decir que no generaría maíz. Era sumamente raro, porque aunque no dejaba de llover, aún así se estaban secando las milpas. Pero no solo era eso, porque después empezaron a desaparecer niños, aquellos que tenían poco de haber nacido. Los parroquianos nuevamente sintieron miedo. Daniel, por su parte, empezó a salir por las noches convertido en Lycan, tratando de atrapar a quien estaba haciendo el daño, pero no veía nada extraño. Solamente miraba las parcelas como se estaban secando, y eso le dolía en el alma. Mientras que Camila, sin descuidar a su hijo, por medio del esoterismo y el zodiaco,
Trataba de descifrar qué arte maligna estaban utilizando para afectar al pueblo. Sintió energías negativas muy poderosas de entidades malignas, aún más peores que la arpía y la bruja que su esposo había matado. Cuando Daniel llegó se lo hizo saber y le dijo que debían hacer algo. Por lo pronto, ella formaría un aura de protección por medio de hechicería. Así la gente del pueblo estaría protegida y ninguna entidad malvada podría entrar a llevarse los niños. Extrajo el libro negro y lo abrió en una página donde sabía estaba el conjuro que necesitaba. Debía poner una aureola parecida a la capa de ozono, formada con un tipo de energías poderosas que cubriera el pueblo para que las entidades malignas no pudieran penetrarla durante la noche. Así lo hizo por varios días. También le puso un talismán a Dani en el cuello que había hecho para protegerlo de la maldad. Dicho talismán absorbería todo el mal que fuera enviado hacia él por brujería. A la piel del lobo le frotó una poderosa pócima para que se hiciera más dura. Al fusionarla con su cuerpo sería más difícil que alguien le causara heridas, incluso ningún metal podría atravesarla. Sin embargo, todo eso no detuvo a quien quería hacerles daño, porque después empezó a llover granizo. Las bolas de hielo eran tan grandes que casi destruían los techos de sus casas. También fuertes vientos que amenazaban arrasar con todo, muriendo algunas gentes. No obstante, Camila, por medio del libro y de su hechicería, diluía todos los males que les eran enviados. Sin lugar a dudas, había aprendido bien todo lo del libro, convirtiéndose en una buena wicca o hechicera blanca con mucho poder, protegida por aquel dije y el anillo. Una noche que Lycan vigilaba en las afueras del poblado, de pronto a sus espaldas escuchó un potente gruñido y de entre las rocas salió un enorme monstruo. Era como un perro, pero no era un perro común, porque este tenía 2 cabezas y de sus hocicos destilaba mucha baba, la cual al caer al piso semejaban gotas de fuego, quemando donde caían. Aquel cerbero de a poco se le fue acercando amenazante. Cuando estaba cerca de él saltó para caerle encima, pero el licántropo logró esquivarlo, contestando su ataque, enfrascándose en una batalla de poder a poder. Daniel se dio cuenta que estaba en grave peligro y que sería difícil darle muerte. Cada zarpazo que le daba al monstruo, la herida sanaba rápidamente. También al caer su baba como ácido ardiente, le quemaba el cuerpo. De repente Lycan quedó en su poder. Aquel perro de 2 cabezas estaba encima de él y se sintió perdido. La baba ardiente caía en su pecho. Cuando el cerbero iba a morder su cuello para matarlo, el dije brilló intensamente, cegando los 4 ojos de la bestia, momento que el licántropo aprovechó, dándole en su garganta con ambas garras 2 tremendos zarpazos. Antes de que sanaran las heridas con su mandíbula, de potente mordida le cercenó una cabeza y con su garra de un solo tajo trozó el cuello de la otra, quedando muerto aquel monstruoso animal. El hechizo de Camila en el collar le había salvado la vida. Como ella lo dijo, ningún mal enviado por brujos podía hacerle daño. Tomó una de las cabezas y la llevó a casa para mostrársela a su esposa. Cuando Camila vio la cabeza, con solo tocarla, sintió que aquel ser había sido creado por brujos poderosos. Las energías que percibió eran muy malignas, presagiando más peligro. Días después, en otra noche cuando se disponían a dormir, un estruendoso ruido, causado al caer destrozada su puerta de madera, los puso en alerta. Unas risas malévolas se escucharon alrededor por fuera de su casa. Luego escucharon voces chillonas de mujeres diciendo que iban a cobrarles una vieja cuenta por haber matado a su hermana. Aunque era de noche, parecía ser de día debido a la potente energía que emanaba de las manos de aquellas 2 horrendas brujas. Al no haber funcionado ninguno de los males que les habían enviado, fueron ellas personalmente para tratar de vengarse. Dani recordó que había matado a la arpía y a la bruja, comprendió que esos seres eran hermanas de ella. Presintiendo peligro, tomó la piel del lobo y se la puso transformándose en Lycan, decidido a vender cara a su vida. Pero eran tan rápidas que no podía atraparlas. Camila hizo un círculo de protección a su hijo y luego salió para hacer frente a las brujas junto con su esposo. Al verla salir, una de ellas le lanzó un ataque con un mega rayo. Camila dirigió el dije con una mano hacia el relámpago y este absorbió aquella potente energía, desviándola.
Con la otra, en un rápido movimiento, repeló el ataque con un hechizo de ella. Al dar en el blanco, lanzó violentamente a su agresora, estrellándola contra un árbol, quedando fuera de combate momentáneamente. Sin embargo, eran dos, y por la espalda sintió un punzante dolor al recibir el impacto de otro poderoso hechizo enviado por la otra bruja. Cuando la vio tirada en el suelo a su merced, preparó otro ataque para rematarla. Este sería fulminante, pero no contaba con que Lycan estaba a sus espaldas y de zarpazo se la llevó entre las garras para destrozarla con furia. Luego devoró su corazón como lo había hecho con su hermana. La otra arpía bruja ya se había recuperado y, formando un violento remolino con sus manos, se los envió arrasando con todo lo que estaba a su paso. El hombre lobo abrazó a la hechicera para que no la arrastrara el fuerte viento. Aún así, casi eran arrancados del suelo por el devastador torbellino. La poderosa garra del lobo afianzada de un árbol evitó ser llevados por el remolino. También sentían que algo los golpeaba dentro del torbellino. Aquel hechizo era tan poderoso, contenía entidades dentro, las cuales golpeaban a la Wicca y al lobo. Pero fueron solo unos momentos, después el collar lo absorbió, deshaciendo el hechizo. El licántropo furioso emitió un rugido amenazante. Aún destilaba la sangre entre sus mandíbulas con las que había destrozado a la otra bruja. Su intención era distraerla para que Camila preparara un ataque letal y dar fin a la batalla. Cuando lo terminó se lo lanzó, pero antes de llegar a ella, en fracción de segundos, una enorme arpía llegó volando, salvando a la grotesca bruja de una muerte inminente. Todavía a lo lejos, la escucharon gritar que pronto sabrían de ella. El ataque de Camila había sido tan poderoso que al pegar en un árbol lo destrozó completamente. Eso le hubiese pasado a la bruja de haberlo recibido ella. Ambos estaban sorprendidos, no sabían que había adquirido tal poder. Daniel y Camila una vez más habían salvado a la gente del pueblo y sus propias vidas. Sabían que aquel ente maligno regresaría un día, pero estarían preparados.